Vamos a hacer en esta hora, que yo creo que durará el seminario, va a ser la repetición de un seminario que preparamos para un congreso que hicimos en Bilbao hace poco tiempo, donde se nos pedía que se explicara cómo las opciones podían ser usadas desde un punto de vista conservador para un inversor. Y así un poco también desmitificar el carácter especulativo y agresivo o de alto riesgo que tienen las opciones. Y bueno, preparamos esta presentación que es cómo usar las opciones para proteger nuestro capital y básicamente para protegerlos en mercados bajistas, ¿no? Por ejemplo, o correcciones severas como la que estamos teniendo ahora. Que posiblemente estemos dando esta presentación ya al final de la corrección. Pero bueno, muy probablemente vendrán más. Bueno, ahí tenéis una zona donde si queréis ir poniendo comentarios o preguntas, eh, solo tenéis que ponerlo y si las sé, pues os la contestaré. Bueno, para los que no me conocéis, aunque aquí he visto ya algunos nombres conocidos, soy director de la Escuela de Formación SAR Opciones, que bueno, además participo en el programa de formación como tutor. La escuela la iniciamos en el 2009 y es la primera escuela especializada en opciones de habla castellana. Actualmente además de eso pues colaboro con un fondo de inversión donde participo y precisamente vamos a hablar también aquí de él porque las estrategias que utilizamos están muy relacionadas con lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver los puntos de la presentación. Una primera parte de teoría para aquellos que nunca habéis utilizado las opciones o no sabéis qué son. Algo muy simple. También hablaremos de los spreads. Luego ya entraremos en cómo usar las opciones para proteger el capital y haremos un ejemplo práctico, ¿vale? Y al final me vais a permitir 5 minutos para hablaros del programa. Bueno, ¿qué son las opciones? Las opciones, como sabéis, son contratos que nos dan derecho a comprar o vender un activo, que por supuesto tiene que ser opcionable, a un precio determinado en una fecha de tiempo determinada. El precio determinado es lo que se conoce como precio strike y ese plazo determinado es lo que se conoce como la fecha de expiración. Cuando trabajamos con opciones, siempre va a haber dos partes implicadas, ¿vale? Son contratos cerrados entre un comprador y un vendedor. Y esto siempre es así, da igual el tipo de opción que utilicemos, el comprador, por el mero hecho de comprar, va a adquirir un derecho. Y todas las compras de opciones o de estrategias que se denominan de débito, pues son precisamente eso, porque son de débito tenemos que pagar por adelantado. Y luego hay un tipo de operaciones, la parte opuesta, que sería la venta de opciones o spreads, donde se venden directamente, queda una venta neta, donde adquirimos una obligación. Y son operaciones en las que se denominan operaciones de crédito porque recibimos una prima por adelantado. Vale, veo aquí un comentario que hay problemas en el sonido. No sé si es solo un compañero o el resto no sé si escucháis bien. ¿Se oye bien? Vale, gracias. Bueno, ¿qué tipos de opciones vamos a encontrar? Pues básicamente solo hay dos. Son las opciones calls y las opciones puts. Y dentro de estas solo hay dos posibles operaciones. O compramos o vendemos. Compramos una call o vendemos una call. Es lo que se conoce como long call o short call. Y por el lado de las puts exactamente igual. O nos ponemos largos en opciones puts,
sería comprar, o nos ponemos cortos en opciones puts, que sería vender. Entonces, a partir de estas 4 operaciones vamos a poder generar cualquier tipo de spread y cualquier tipo, pues, de estrategia. Vale, de forma resumida, las opciones calls. El comprador, hemos dicho que siempre tiene un derecho, y por ser una opción call, el derecho es a comprar la acción a un precio determinado en un plazo de tiempo determinado. Y el vendedor de la opción siempre tiene la obligación, y como es una opción call, en este caso es la obligación de vender ese activo, que suele ser una acción o un ETF, según el contrato que se ha pactado en precio y plazo, ¿vale? Estaremos largos de opciones cuando nuestra expectativa sea alcista, expectativa de movimiento para el subyacente sea alcista, y estaremos cortos de opciones cuando nuestra expectativa sea bajista o lateral. Y para las puts exactamente lo mismo. El que compra hemos dicho que siempre tiene el derecho, pero en este caso por ser una put es el derecho a vender. Y el que vende siempre tiene la obligación, pero en este caso a comprar el subyacente según el contrato que se pacte en precio y plazo, es decir, en strike y fecha de expiración. Y vamos a comprar o vender puts según nos interese, ¿no? Según estimemos un movimiento del subyacente. Si pensamos que puede ir a la baja, pues compraremos puts, y si pensamos que puede moverse lateral o alcista, venderemos la opción. Entonces, ¿qué ventajas tienen las opciones? Bueno, seguro que hay más de las que yo he puesto aquí o de las que voy a poner aquí. He intentado hacer un resumen, pero la más importante es que nos van a dar posibilidad de controlar acciones sin tenerlas en posesión. Además, nos van a dar la posibilidad de obtener mayores retornos sobre nuestra inversión. ¿Qué es exactamente esto? Con capital reducido voy a poder controlar activos de mayor valor. Es lo que se conoce como apalancamiento. Además, me van a permitir tener menor riesgo de mercado, ya que voy a invertir menos capital. Y luego las opciones también me dan la posibilidad de reducir y de gestionar y controlar mucho mejor el riesgo ya sea del portfolio o de mis posiciones. Es decir, en resumen, las opciones valen solo para dos cosas. O para apalancarnos, es decir, para sacar más de nuestro capital, o para reducir riesgo. ¿Y qué inconvenientes tiene? Porque, por supuesto, también tiene inconvenientes. El propio apalancamiento, cuando trabajamos con opciones y nos apalancamos, pues ese propio apalancamiento también nos puede perjudicar. Una manera de minimizar ese riesgo es mediante el uso de spreads. El uso de spreads nos va a permitir también apalancarnos, pero de una forma mucho más controlada. Las opciones, además, son un instrumento tridimensional. Es decir, no obedecen solo al cambio del precio, sino que hay otros factores que también afectan al precio de las opciones, como los cambios de volatilidad, el paso del tiempo y el propio desplazamiento. Vamos a utilizar también spreads para minimizar esos riesgos o para reducirlos. Y bueno, y luego pues es un producto complejo, sobre todo al principio, cuando uno no ha operado, no ha trabajado con ello, pues es complicado de entenderlo y trabajar con ellas. Y esto es lo que os comentaba, que es un producto tridimensional. Las acciones obedecen solo al cambio del precio, ¿no? Si compras 100 acciones y el precio sube, pues tu inversión gana, ¿no? Si el precio baja, tu inversión pierde. Pues las opciones no solo depende del desplazamiento, depende de la volatilidad y depende del tiempo. Por eso, alguien que no sepa utilizar las opciones puede pasar que compre un mal contrato en una situación que no sea idónea. Por ejemplo, ahora mismo los índices de volatilidad, los niveles de volatilidad son muy altos. Comprando opciones, si compramos un contrato, un strike
o una expiración equivocada, pues puede pasar que acertemos en el desplazamiento del subyacente, pero que la propia caída de volatilidad pues, te haga perder más de lo que ganas con el desplazamiento. Por eso debemos entenderlas, debemos saber qué y cómo aplicarlas según qué escenario. Entonces hemos dicho que los spreads los vamos a utilizar para reducir esos riesgos, ¿no? Los spreads son combinaciones de opciones entre sí y con el propio subyacente. Hay otro tipo de spreads entre mercados o entre subyacentes, pero eso no los tocamos, no los vemos. Los spreads de los que aquí hablamos es entre el subyacente y su opción o entre opciones entre sí. Y nos van a permitir pues, gestionar mucho mejor el riesgo de las opciones. Por ejemplo, si compramos acciones, es una estrategia direccional, lo que decía antes. Tu delta, si compras 100 acciones, tienes 100 deltas. Si sube $1, ganas $100. Si baja $1, pierdes $100. Trabajando con spreads vamos a poder hacer pues, diferentes tipos, pero por ejemplo una manera de reducir riesgo sobre nuestras acciones es comprando puts. De esa manera, pues en caso de movimiento bajista, pues reducimos el riesgo, lo limitamos, ¿no? Sería un ejemplo de spread. Entonces, hacer spread tiene también tiene ventajas y tiene inconvenientes. La principal ventaja es que vamos a ser capaces de gestionar el riesgo mucho mejor, a costa de reducir beneficio. Bueno, aquí he puesto varios. Por ejemplo, mejor gestión del riesgo, posibilidad de generar rentabilidades en cualquier tendencia, incluso fallando en nuestra perspectiva de movimiento. Bueno, posibilidad de hacer estrategias de altas probabilidades o posibilidad de adaptar nuestra operativa pues, en función del capital o del tiempo que tengamos disponibles para operar, o la posibilidad de ajustar operaciones sin necesidad de usar stop loss. Bueno, esta presentación de hoy trata sobre cómo gestionar el riesgo, ¿vale? Reduciéndolo, eliminándolo, y ahora luego veremos un ejemplo. En resumen, las opciones o spreads las vamos a poder utilizar de dos formas. Como instrumento primario, es decir, el instrumento principal de nuestra estrategia va a ser una opción. En este caso se utiliza pues, para potenciar retornos, lo utilizamos como herramienta de apalancamiento. O vamos a poder utilizar las opciones como un instrumento auxiliar o secundario. De forma que el instrumento primario va a ser el propio subyacente, ya sea la acción, el ETF, el índice o el futuro, y las opciones van a ser los instrumentos secundarios, cuya misión va a ser básicamente reducir el riesgo. Y esto es lo que vamos a explicar aquí una estrategia de forma breve y trata de eso. El subyacente va a ser la acción y las opciones o spreads van a ser auxiliares al subyacente. Entonces, para explicaros la filosofía de esta estrategia, he puesto aquí cuál sería el mejor sistema de inversión que existe, ¿no? Si alguien nos preguntara cuál es el mejor sistema que funcionaría siempre con el paso del tiempo, a mí me viene siempre uno a la cabeza, por supuesto con sus limitaciones que ahora veremos. Y es la de piramidar a la baja. Antes de que alguno se ponga nervioso, ¿en qué consiste piramidar a la baja? Pues básicamente consiste en ir comprando acciones según el precio baja. Esto ahora veremos los inconvenientes que tiene y cómo vamos a solucionarlo. ¿Cuál es el objetivo de piramidar a la baja? Pues básicamente es reducir el coste base de tu inversión mientras la acción va cayendo. Para que aquel que no sepa qué es piramidar a la baja, pero es algo muy sencillo. Por ejemplo, esta acción. Vamos a suponer que tengo un mal timing de entrada y compro exactamente en zona de techo, ¿no? En $83. Compro 100 acciones. Bueno, veo que el precio se gira, pues piramidar a la baja consiste, según el precio baja, vuelvo a comprar
100 acciones más. ¿Vale? Veis aquí, compro 100 a 70, de forma que mi coste base me ha bajado de 83 a 76,5. Tengo 200 acciones a 76,5. El precio continúa bajando y compro de nuevo. Compro 200 acciones a $55, de forma que mi coste base de 76,5 me baja a 65,75. Bueno, eso es piramidal a la baja y el objetivo es reducir el coste base. Entonces, esto tiene un problema. Bueno, tiene dos principales. Y es que no sabemos hasta cuándo o hasta qué nivel puede bajar el precio de una acción. De forma que nos podríamos quedar sin capital antes de que el precio encuentre suelo. Y además tampoco podremos utilizarlo en cualquier activo, en cualquier subyacente, sobre todo en empresas con malos fundamentales, donde hay riesgo de quiebra, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Lehman Brothers en el 2008. Por mucho que aquí hubiéramos piramidado, por todo el dinero del mundo que hubiéramos tenido, una vez que la acción quiebra, se acabó. Con lo cual, estos son los dos principales riesgos que tiene este sistema de inversión. Entonces, ¿qué soluciones podemos encontrar para reducir o minimizar esos riesgos? Ante el riesgo de quiebra, pues hay dos, ¿no? Trabajar sobre empresas solventes. Para ello, pues debemos tener conocimientos sobre análisis fundamental. Vale, esto, por ejemplo, en el programa de formación, pues vemos cómo hacer un listado de acciones basándonos en parámetros para trabajar únicamente con acciones sin ese riesgo de quiebra. O otra posibilidad, si alguno prefiere todavía estar más seguro, es trabajar con ETFs o con índices, ¿no? De forma que pues, un ETF sobre, por ejemplo, el SP500 no te va a quebrar, ¿no? Si quiebra, pues mal va la cosa. Y ante el capital limitado, aquí es donde entran las opciones, ya que vamos a poder hacer esa misma acción de ir reduciendo el coste base con dinero de mercado. Es decir, no vamos a utilizar nuestro dinero, sino que vamos a ir sacando dinero del propio mercado para ir reduciendo ese coste base. Entonces, ¿qué vamos a emplear? Bueno, es una estrategia que bastante conservadora. Tiene un perfil inversor, ¿vale? Con periodos de tiempo pues, de 6 meses en adelante. Por supuesto, es modificable y es adaptable a periodos a periodos más cortos, ¿no? Sobre todo pues para estrategias de trading más activo. Para eso, pues eso hay que ser más activo y hay que tener conocimiento de otros spreads para combinarlos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar acciones y opciones. La acción va a ser nuestro instrumento primario y la opción nuestro instrumento secundario. Vamos a hacer spreads entre ellos. Vamos a utilizar venta de opciones o venta de spreads para hacer coberturas parciales con el objetivo de reducir el coste base. Es decir, cubrimos parcialmente y además vamos a ir generando ingresos. Y con estos ingresos reducimos el coste base. Y por otro lado vamos a utilizar la compra de opciones o la compra de spreads para hacer coberturas más agresivas y proteger nuestro capital. Esta operación, por si alguno tiene interés en profundizar, se conoce como collar trade. Luego hay muchas variantes. La collar trade por sí sola es una compra de acción, una venta de una call y una compra de una put en la misma fecha de expiración. Luego hay lo que se llama la collar trade dinámica, que donde ahí se hace un poco más compleja, es combinando diferentes fechas de expiración y diferentes strikes. Y luego a la collar trade todavía se le puede dar otro giro a la collar trade dinámica añadiendo spreads que yo llamo satélites, ¿no? para potenciar un poco más el retorno y la cobertura. Pero bueno, la collar trade básica, que es justamente, ahora vamos a ver unos ejemplos, es la que hemos trabajado. Entonces, para hacer este ejemplo,
bueno, he hecho un backtesting muy sencillo sobre la acción de ticker KO, que es Coca-Cola, ¿vale? Durante un periodo de 2 años, desde el inicio del 2008 hasta septiembre del 2009. Entonces, ¿en qué consiste esta comparativa? Es una comparativa entre la Collar Trade, ¿vale? O básicamente lo que conocemos como ajustes spreads, versus un sistema de stop loss versus un sistema de comprar y mantener. Entonces, vamos a comprar 100 acciones en el techo de mercado a 65,59 dólares y vamos a hacer dos comprobaciones. Una en enero del 2009, aquí, y otra en octubre del 2009. Y vamos a ver qué ha hecho cada inversión pues, en este proceso de caída, en ese proceso bajista, ¿no? Y bueno, aquí recalco que es un perfil inversor. Lo digo porque alguno puede decir, bueno, es que en un mercado bajista me puedo poner corto. Sí, pero también para hacer una buena comparativa con el sistema de comprar y mantener, pues hemos tratado tanto el sistema de stop loss, porque es exactamente igual, aquí podríamos ponernos cortos, siempre desde un perfil inversor. Pero bueno, esto son ideas. Si alguno quiere profundizar, pues puede profundizar por su cuenta y bueno, hacer backtesting por su cuenta. Por ejemplo, el sistema Buy and Hold compra 100 acciones, de forma que en enero del 2009 la acción ha bajado a 45 dólares, lo que significa una caída del 32% de su inversión. Y bueno, pasa octubre, Coca-Cola ha subido a 54,6 dólares, aún estamos en pérdida del 17% desde la entrada hasta el precio actual. Todavía llevamos una pérdida acumulada del 17% y además hemos perdido 17 meses, perdón, 20 meses. No he tenido en cuenta dividendos para hacerlo todo más o menos homogéneo, porque el sistema de stop loss va a estar muchos meses fuera. Si queréis meter dividendos, pues el buy and hold subiría, el stop loss bajaría de rentabilidad y el de opciones también subiría, ya que vamos a tener siempre acciones dentro del mercado. El sistema de stop loss, pues bueno, como referencia he fijado un stop loss del 25%, de forma que durante el primer año pues el precio rompe esa zona del 25%, me saca de mercado. Con lo cual, en enero, pues digamos que he tenido una pérdida de 16 dólares por acción y mi capital disponible pues ha bajado, he considerado 100 acciones, por tanto serían 6.500 dólares, pues mi capital bajaría a 4.920 dólares. ¿Qué hago? Pues bueno, pues usando un sistema muy similar de entrada, más o menos entraríamos de nuevo por esta zona a 42 dólares, compraríamos más acciones, de forma que en octubre del 2009 este proceso, este periodo, me ha dado un beneficio del 30%, pero el total me deja en pues una rentabilidad prácticamente en empate, ¿no? Pero también he perdido 20 meses de tiempo. Y la gestión con Collar, la gestión, repito, es una gestión muy conservadora, siempre con un delta positivo en el portfolio, de forma que vamos a tener un drawdown negativo. Y esto, pues, al igual que un sistema de trading nos podemos poner bajista en tendencia, pues esto se puede perfeccionar, pero siempre con un enfoque conservador y de largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos en este proceso bajista? Pues lo que explicaba antes. Básicamente consiste en ir vendiendo spreads según el precio baja e ir comprando spreads según el precio baja. De forma que el objetivo es ir generando ingreso del mercado para reducir el coste base. En enero del 2009, lo que hemos conseguido reducir el coste base de la operación o de la inversión de 65,59 a 49. Aquí el precio está sobre los 45, nuestro coste base estaría más o menos por aquí. Nuestra pérdida acumulada sería de aproximadamente del 8,5%. ¿Vale? Sería esta.
Si el precio hubiera seguido bajando, pues seguiríamos exactamente con la misma operación. En el proceso de subida, pues las coberturas más agresivas pues, no harían falta, pero sí que podemos seguir aprovechando esa venta de opciones o esa venta de spreads para seguir generando ingreso. De forma que en las subidas también reducimos el coste base. En este caso, de 49 lo reducimos a 45. Veis que la reducción es menor precisamente porque hemos quitado coberturas. Pero bueno, el objetivo es básicamente este, ir reduciendo el coste base en procesos bajistas para tomar, digamos, el nuevo mercado alcista en una mejor posición. De forma que en este punto nuestro beneficio acumulado sería del 20,84% en 20 meses. ¿Vale? Empezamos con 65,59 de coste base y estaríamos ahora mismo aquí. Nuestro coste base estaría aquí. El resumen de estos tres sistemas. La rentabilidad o pérdida es lo de menos, porque esto, en función del sistema que uno use, va a poder variar. Lo que quiero que veáis, y lo más importante, es la gestión del riesgo, que es el máximo drawdown o la volatilidad que se puede generar en la operación de un sistema con respecto a otro. Bueno, y ese es el objetivo de utilizar pues, las opciones, ¿no? Gestionar el riesgo. Entonces, el resumen es, trabajando con spreads, básicamente es como piramidar a la baja, pero con dinero de mercado. Y la gran ventaja es que conseguimos reducir la volatilidad del portfolio. Entonces, decía antes que ese ejemplo es muy conservador. Ese ejemplo, o sea, esa estrategia o ese estilo, uno lo puede hacer mucho más activo, ¿no? Y justamente os quiero mostrar los datos que hemos ido teniendo en el fondo en este cuarto que ha sido, leí hace poco, de los más bajistas, creo que el séptimo más bajista de los últimos 100 años. Por ejemplo, fijaros, agosto un 5,68% negativo el S&P, en septiembre un 7,18%, el cuarto entero el S&P caía un 15% versus un 3%, y desde junio, que es básicamente desde que empezamos el fondo, estamos en 16,83 negativo para el S&P versus 13,68. Entonces, ¿veis? Es la importancia de proteger lo que uno tiene cuando vienen momentos malos. Una vez que el mercado se vuelva a la tendencia alcista, es básicamente seguir con el mercado. Ahora os voy a enseñar una gráfica para que entendáis esto que he dicho, que es una gráfica. Bueno, esto es el gráfico del S&P 500, exactamente esos datos que veíamos empezando desde aquí. El S&P en esta zona, y bueno, actualmente pues estamos prácticamente un 15% negativo, y lo que se trata es, pues en estos momentos de volatilidad, proteger lo que uno tiene. Ahora volveremos a esta gráfica. Esta es la filosofía de esta estrategia, de la operativa esta de la cola que os he mostrado, y es la que muchos hedge funds utilizan. Bueno, la que muchos que trabajan sobre acciones, hay de todo tipo. Pero veis, por ejemplo, en línea negra sería el mercado, un índice de referencia, como puede ser el S&P 500, y en línea punteada un portfolio gestionado con coberturas. Cuando el mercado es alcista, es muy fácil obtener beneficios. Tenemos que seguir al mercado. En estos momentos es cuando, en estos periodos de correcciones o de volatilidad o de incremento de volatilidad, es donde uno tiene que proteger lo que tiene. De forma que el portfolio se estabiliza en un rango y quedamos cubiertos. Cuando el mercado otra vez vuelva hacia arriba, porque el mercado de acciones siempre vuelve hacia arriba, pues seguiremos subiendo con él. Y así constantemente. Esto volverá a caer, nosotros nos mantendremos, esto volverá a subir, nosotros seguiremos subiendo. Y esa es la filosofía de
la collar, básicamente. Luego hay variantes, ¿no? Por ejemplo, esta es la situación actual que tenemos, eh, en el portfolio, ¿no? Además de cubrirte, es decir, como actualmente pues, la tendencia de aumento continuo bajista, además de cubrirte, lo que tú puedes hacer es eh, posicionar el portfolio para aprovecharte pues, de una de las ventajas de las opciones, que es la del paso del tiempo, ¿no? De forma que según pasa el tiempo, pues eh, vas colectando una prima, ¿no? Pues, por ejemplo, en azul, esto sería el gráfico de expiración para el mes de octubre, creo que es, ¿no? Y en línea blanca la situación actual. Bueno, ahora mismo el portfolio se beneficia de un rebote de mercado, pero se beneficia también no solo de un movimiento, esto es el SP, hasta 1200, veis que esto es el 1100, veis que se beneficia de un movimiento alcista, pero si el mercado se queda estancado, esta línea blanca va a ir subiendo, de forma que va a ir generando beneficio también. Bueno, eso es otra de las ventajas. A ver, aquí tengo una pregunta, Josep. ¿Cómo defines un portfolio? Bueno, esto no tratas la presentación sobre ello, pero un portfolio lo puedes hacer de varias formas. Si haces un portfolio de acciones, pues puedes tener un conjunto de acciones más o menos diversificado. También dependerá, pues, si te quieres diversificar por sectores o si te quieres centrar en un solo sector. También depende de tu aversión al riesgo, si prefieres acciones más o menos volátiles. Hay alumnos que prefieren hacer su portfolio pues, con ETFs, por ejemplo, diversificando en diferentes mercados. Hoy en día con los ETFs pues, podemos trabajar en oro, no sé, petróleo, índices, divisas. Entonces, el portfolio, digamos, en sí es tu capital y cómo distribuyes el cash de tu capital. Luego el cash también es una posición de tu portfolio. Entonces, eso es a lo que yo llamo portfolio, a tu capital y distribuido pues, en diferentes posiciones. Bueno, y las conclusiones finales, bueno, aquí gráficamente lo vemos. Las acciones o un ETF por sí solo, pues es un producto sencillo, fácil de utilizar, pero con sus limitaciones. Las opciones es un producto que bien usado pues tiene mucho potencial. Bueno, las opciones básicamente nos van a dar posibilidad de apalancamiento o de gestión de riesgo y nos van a dar sobre todo mucha flexibilidad a la hora de gestionar el portfolio. Y bueno, inconvenientes pues son complejas y bueno, y requieren conocimiento, ¿no? Así que, bueno, os doy las gracias por vuestro tiempo y bueno, y espero veros en otro seminario. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.